Estamos ante un nuevo caso de misterios lingüísticos. ¿Aceptas el reto? En español tenemos solo 5 vocales, pero como sabemos, el sistema vocálico romance general tiene 2 Cs, una abierta y una cerrada, igual que 2 Oes. Nos quedamos en la parte derecha del sistema de 7 vocales para entender un poco los cambios entre el latín clásico y el romance. La única U procede de U larga en latín, entonces de luna vamos a tener luna. En cambio, de U breve vamos a tener O cerrada. Por eso en español de iuene tenemos joven. También vamos a tener O cerrada a partir de O larga latina. Por eso del latín hora tenemos el español hora. Y por último, de O breve latina vamos a tener O abierta, que en español casi siempre va a resultar en un diptongo ue. Por eso de porta tenemos puerta. Bien, pues de todo esto nos quedamos solo con la O cerrada en francés, es decir, lo que en latín clásico era U breve y O larga. Quiero que consideres los siguientes ejemplos y que intuyas el motivo por el que en los dos primeros tenemos la grafía OU, lógicamente leído U, mientras que en el resto de los ejemplos no tenemos OU, sino que tenemos otras cosas. Si ya hiciste el primero de los retos lingüísticos, esta primera pregunta habrá sido muy fácil, porque es básicamente lo mismo. En sílaba cerrada en latín, la O cerrada romance se convierte en OU, leído U, mientras que en los otros casos tenemos otras cosas. Entonces ahora viene la siguiente parte del reto. Nos centramos en los demás ejemplos y, a partir de ellos, intenta justificar la diferente evolución de esta O cerrada procedente de O larga o U breve. No doy mucho tiempo porque, a menos que seas bilingüe, e incluso así, lo más probable es que hayas dicho que hay dos resultados, lo cual es correcto, pero probablemente no como tú has hecho la distribución. Seguramente lo que hayas dicho es que efectivamente tenemos dos evoluciones. Por un lado, estas dos y por el otro lado, las demás. Esto es bastante lógico. Estamos mirando la ortografía y vemos que existen dos patrones. Y sin embargo, no. Así que para ver el fallo vamos a dar las transcripciones fonéticas y vamos a ver que este patrón inicial que hemos establecido no es el correcto. Entonces, no nos tenemos que fijar en la ortografía, nos tenemos que fijar en la pronunciación real, es decir, en la transcripción. Y vemos que efectivamente tenemos esta O con la raya en el medio, que es un sonido diferente a la OE juntas. Y repitiéndome una vez más, vemos que la distribución no es igual en la fonética que en la ortografía. Entonces nos fijamos en la fonética y ahora sí replanteo la pregunta. A partir de estos ejemplos, di de qué depende la evolución a un fonema u otro fonema. Y efectivamente, como probablemente hayas adivinado, depende una vez más de la estructura de la sílaba, de si la sílaba es abierta, entonces tenemos la O con la rayita por medio, y si la sílaba es cerrada tenemos esta OE. Pero ojo, mucho cuidado. Antes estábamos mirando la estructura de la sílaba en latín, ahora ya tenemos que prestar atención a la estructura de la sílaba en francés. Y, por supuesto, sabiendo la cantidad de letras mudas que hay en francés, especialmente al final de palabra, para determinar si la sílaba es abierta o cerrada, no miramos la ortografía, porque entonces, en principio, según nuestra intuición hispanohablante, diríamos que esta palabra se silabifica eu-re, y diríamos que eu es una sílaba abierta. En cambio, no, si miramos la transcripción, vemos que es una sola sílaba y la sílaba es cerrada. Entonces, esta diferencia entre ortografía y pronunciación real es importantísima en idiomas con ortografía poco fonética como el francés. Y todavía no hemos terminado. Queda aún una tercera y última incógnita. Entonces volvemos a los ejemplos y quiero que pienses. Viendo que la ortografía OEU
representa las dos pronunciaciones, pero que luego también la ortografía EU puede representar las dos pronunciaciones, ¿de qué depende una u otra grafía? Entonces, hipótesis de superlingüista. Como sabemos que la ortografía del francés es extremadamente conservadora y que representa una etapa del francés de hace siglos, no la actual, la elección de una letra u otra, independientemente de la pronunciación actual, representa la etapa del francés en que OEU tenía una pronunciación concreta y bien diferenciada de EU, ¿no? Bueno, parece que tiene sentido. Y sin embargo, la solución real es que es una pregunta trampa, porque en este caso no depende de absolutamente nada. La ortografía con una u otra letra es totalmente caprichosa. Entonces, de aquí al menos aprendemos que a veces tenemos pistas falsas y que no siempre hay una razón lingüística detrás de lo que vemos.